Saludos a todos estudiantes del curso de química. El día de hoy les traigo las reacciones químicas, que son descomposición, síntesis, desplazamiento simple y desplazamiento doble. Les explicaré sobre qué tratan, cómo se vería la fórmula y sobre cómo serían la forma, digamos, gráfica que les puede servir más que nada para representarlo. Y al final les dejaré un par de ejercicios propuestos y después de unos momentos les daré la respuesta correcta. Bueno, en primer lugar tenemos la descomposición. ¿De qué trata la descomposición? De que un reactante se descompone en dos o más productos. Es decir, tenemos un producto, en este caso digamos el verde, que es un compuesto, y se va a dividir en dos partes. Una parte que sería el producto morado y otra parte que sería el producto naranja. ¿Cómo lo podríamos ver en la fórmula? De esta manera, de que el producto AB se va a separar en A más B, luego de la reacción la reacción química que puede darse por calor, por contacto con otra componente, como veremos más adelante, y por otros factores que se ven en otro tema del curso. Entonces, un ejemplo claro y preciso para este tema de aquí. Tenemos el clorato de potasio, dos moléculas, y estas dos moléculas se van a dividir en esta parte que es el potasio con el cloro, dos moléculas, y tres moléculas de oxígeno, pero agrupado en dos, de dos en dos. Entonces, de esta forma tenemos que un producto grande se dividió en dos más pequeños. De ahí tenemos el proceso de síntesis o la reacción de síntesis, donde dos o más sustancias, pueden ser tres incluso o incluso más, se combinan para formar una nueva sustancia. Entonces, podríamos tener aquí el morado y el naranja eran producto del verde. Ahora, supongamos, el verde se puede juntar con otro producto, digamos el morado, y formar uno diferente, que en este caso vamos a denominar naranja, ¿no? Un caso totalmente distinto a este, utilizando los mismos colores, pero vemos que la lógica es similar, ¿no? Dos productos por un lado y uno solo por el otro. Aquí se combinan estos dos y obtenemos un solo producto. Un ejemplo práctico para esto, que el hidrógeno y el oxígeno, dos moléculas de hidrógeno agrupado en pares y una molécula de oxígeno agrupada de a dos. ¿Qué obtenemos finalmente? Obtenemos dos moléculas de dos oxígeno, de dos hidrógeno y un oxígeno. A esto le llamamos hidróxido de hidrógeno o lo que comúnmente conocemos como agua. Es de la reacción de síntesis o combinación. De ahí tenemos desplazamiento simple. A ver, aquí ese es un poco más complejo que los anteriores y a su vez guarda relación con el desplazamiento doble. Un elemento sustituye otro dentro de un compuesto. Es como desplazar al otro compuesto. Por eso se le llama desplazamiento. Y por aquí podemos ver, tenemos un elemento verde y un compuesto que está representado por el color naranja y el color morado. Es un solo compuesto. Entonces, ¿qué sucede? Que este bloque verde va a sustituir el lugar del naranja y este naranja va a ser desplazado. Entonces, de esa manera, este verde pasa aquí y tenemos verde con morado. Y este naranja se ve desplazado y se queda aparte. Un ejemplo para esto, pero antes la fórmula que vendría a ser un A más CB te da como resultado, después de la reacción química, que el A combinado con el B más el C. Si se dan cuenta, el A reemplaza al C, no al B.
Es algo a tener en cuenta. Entonces aquí lo vamos a ver en este ejemplo clarito. Tenemos el magnesio, que es un metal, y tenemos aquí un compuesto de ácido sulfúrico, donde tenemos hidrógeno agrupado de 2 y el ácido o el componente de ácido sulfúrico, ¿no? En este caso sería el SO4, ¿no? Lo mantenemos así como SO4. En este caso el magnesio va a pasar a reemplazar al hidrógeno agrupado de 2. Entonces este SO4 se va a quedar con el magnesio. Aquí está. Y obtenemos sulfato de magnesio. Ese hidrógeno va a quedar separado y lo obtenemos solo como hidrógeno. Entonces de esta manera podemos ver más claramente cómo se ejecuta la reacción del desplazamiento simple. Ahora, teniendo eso como base, ¿qué sucede con el desplazamiento doble? En este caso no es un elemento y un compuesto, sino que son dos compuestos. Y tenemos un doble intercambio de elementos. Ahora lo vemos. Es decir, que si yo tengo este compuesto verde morado y este compuesto naranja rosado, ¿qué va a suceder? Que este verde va a intercambiarse con este naranja, o sea, va a desplazar al naranja del mismo modo que aquí. Pero a su vez, ¿qué está sucediendo? Que este naranja también va a desplazar o va a tomar el lugar de el elemento verde o el compuesto verde. Entonces, finalmente, solamente se van a intercambiar lugares como lo ven aquí. La parte morada sigue igual y la parte rosada también sigue igual. Entonces, si lo vemos como fórmula, tenemos que AB más CD se intercambian, ¿no? Entonces, el A pasa con el C y se vuelve AD, que lo ponemos adelante para conservar el A adelante, más CB. ¿Por qué? Porque esta C se intercambió con el A y nos queda CB. Ahí está. Ahora, un ejemplo donde podemos aclarar mejor el tema. Tenemos por un lado el nitrato de plomo y el yoduro de potasio, donde tenemos aquí el plomo, tenemos el compuesto de nitrato, que es el NO3, como lo hemos visto en capítulos anteriores, y tenemos dos moléculas o dos agrupados de dos, el nitrato, para mantener el equilibrio del compuesto. Entonces, ¿qué sucede? Que por el otro lado tenemos el yoduro de potasio, que es el potasio y el yodo, nada más. Entonces, al tener estos dos, se va a realizar el intercambio mencionado. Entonces, este plomo va a sustituir la posición del potasio, de la K. Entonces, obtenemos por este lado el plomo combinado con el yodo. Ahora, esto de aquí se agrupa de esta manera para mantener el equilibrio del compuesto. Y por este otro lado, el K, el potasio, viene a reemplazar al plomo. Entonces obtenemos a potasio con el nitrato, ¿no? Compuesto nitrato. Como han visto, por este lado tenemos solamente elementos y por este lado tenemos un compuesto. O sea, puede suceder con compuestos, como ya sucedió aquí, o con elementos, que lo hemos visto en ambos ejemplos. Entonces, de esa manera obtenemos nitrato de potasio y yoduro de plomo, con la reacción de desplazamiento doble de nitrato de plomo y yoduro de potasio. Ahora, teniendo eso claro, les propongo estos dos ejercicios de ahora tú solo. Entonces, ¿qué tipo de reacción es esta de aquí, que tenemos por aquí? Les doy un par de minutos y ¿cuál es el producto resultante de este de aquí, esta reacción? Que si ya pudieron identificarlo no tendrán problema.
Les doy 2 minutos. $15 segundos. Listo, para finalizar la clase de hoy, aquí vemos un compuesto y otro compuesto. Por este lado también vemos dos compuestos. Ahora, ¿cuál es la relación que tienen? Que este H2 está trasladándose a la posición del Na, que es el sodio. Y este H también viene a juntarse con este H de aquí y al final va a quedar en función de ¿quién? De H y O sea, hidrógeno y oxígeno. Y al realizar el equilibrio, que esto ya lo hemos visto en temas anteriores, por tanto no es pertinente a la clase del día de hoy, obtenemos que tenemos dos moléculas de H2O, es decir, agua. Y por el otro lado, este Na que habíamos desplazado, este sodio, viene a sustituir al hidrógeno y obtenemos Na2SO4, o sea, exacto. Tal como lo tenemos aquí, sería sulfato, pero de sodio. Muy bien. Y finalmente, la reacción es, redoble de tambores, desplazamiento doble. Eso es lo que vemos evidenciado en este ejercicio de aquí. Ahora, el producto resultante de sumar nitrógeno con 3 moléculas de hidrógeno. Va a ser bastante simple porque vas a tener NH y dado que la valencia del nitrógeno es 3 y tenemos 3 moléculas de hidrógeno con valencia 1, nos va a quedar NH3. Exacto. Lo que obtenemos como amoníaco. Ahora, finalmente, ¿cuál sería en la reacción química? Aquí sería solamente de dos productos que se suman, o sea, síntesis o combinación. Espero que les haya servido bastante la clase de hoy. Muchas gracias por atender y preferir nuestro servicio. Gracias.